Jorge Andrés Castañeda, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí, Luis, como hombre, siempre. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Oye, ¿qué onda con las refinerías? A ver, Xóchitl dice que las cierren, el presidente dice que no, que todo esto es un plan maquiavélico para entregar nuestros recursos al extranjero. Mucha politiquería, mucha ideología, pero pues ¿qué hay de fondo? Mira, a ver, yo celebro que por lo menos esté este tema en la mesa. Tú sabes que a mí me obsesiona un poquito. Sí, claro, ¿no? Pues eres... y la parte, o sea, el principal problema de Pemex, ahorita llegamos a la parte ambiental, es que ya no es en muchos sentidos viable como empresa. Ok. ¿No? Nos ha costado a los mexicanos 1.6 billones de pesos más o menos en este sexenio las diferentes tipos de transferencia que le hemos dado a Pemex. Y argumentan un montón de tonterías que Pemex le da dinero al gobierno, que dicen al Estado, como si el IVA y el IEPS que cobrara Pemex fueran, pues no, tú no sé si has tenido alguna vez una empresa o trabajas, el IVA no es tuyo, ¿eh? No, pues no, el IVA es del Estado. Nunca fue Entonces tuyo. se lo pasas, ajá. Y el IEPS es lo sí mismo. que uno nada más lo tiene y lo pasa, sí, lo paga ves pasar. los derechos, digamos, de explotación, como Ya. todas las empresas petroleras en todo el mundo, porque Pemex no compra la tierra. El petróleo no es de Pemex, el petróleo es tuyo y mío, y de todos los mexicanos. En algún momento sí fue la caja chica, ¿no? No, durante décadas... Pues, O la caja grande. Grande hizo que el Estado mexicano no pudiera vivir sin cobrar impuestos, porque pagamos muy pocos impuestos como economía en México, se recauda muy poco, y Pemex ponía el faltante. Bueno, eso se acabó. Ahora, ¿de dónde viene la pérdida de Pemex? Viene de Pemex Transformación Industrial, que es refinerías. Que son las refinerías. Viene esa pérdida por una serie de razones complejas, pero estamos hablando de que en lo que va del sexenio, las pérdidas operativas de Pemex Transformación Industrial son casi 900 mil millones de pesos. Casi un billón. Casi un billón de pesos. Por eso, en perspectiva, la empresa de refinación más importante de Estados Unidos, Valero, vale 50 mil millones de dólares. Un poquito más. O sea, hubiéramos podido comprar eso. En vez de con la pérdida. Con la pérdida de Pemex Transformación Industrial. ¿Por qué pierde dinero? Pierde por una serie de razones y pierde más ahora porque se aumentó la utilización del Sistema Nacional de Refinación. Es verdad que el sexenio anterior y administraciones anteriores habían bajado la utilización de las refinerías, es decir, metemos menos petróleo a las refinerías, exportamos el petróleo y compramos la gasolina, porque son tremendamente ineficientes la gran mayoría de ellas. No todas, pero sí hay un caso de ineficiencia. Es la refinería de Madero. Que sí está en Tampico, a pesar de lo que dicen. Es la zona metropolitana de Tampico. Sí, es Tampico y Madero. O sea, a ver, están pegadas. No hay pegadas, tema. Es una tontería. Pero bueno, esa refinería es de 1914. ¿De 1914? Sí. O sea, de la escena tiene más de 100 trágica, años. Estaban ahí peleándose los revolucionarios. Se ha arreglado y o sea, en los 70 todavía se les metió lana y todo, pero esa refinería tiene más de 100 años. ¿La de Madero? Sí. No manches, ¿en serio? Sí. O sea, sabía que era vieja, pero no de 1914. No era de Pemex, era del Águila en su momento y luego se nacionaliza, se moderniza. Esa refinería hoy produce más combustóleo que gasolina. 40% de lo que produce es combustóleo. Combustóleo lo que sobra, ¿no? De cuando produces la gasolina. El combustóleo es, digamos, el petrolífero más sucio de todos, más pesado de todos, que se podía utilizar antes para algunas cosas, pero desde el 2021, me parece, en la Convención de Maripol, se prohíbe que los barcos tanqueros utilicen combustóleo como... combustible. Sí, como combustible, porque le das en la torre al océano. Sí, contamina muchísimo. Sí, vas pasando por ahí, se van muriendo las ballenas atrás, los delfines, todo. O sea, está desde el nabo eso. Entonces, como es tan vieja, produce muchísimo combustóleo. Ya no tenemos qué hacer con el combustóleo, porque no se puede utilizar para muchas cosas. Se tiene que mezclar con crudo ligero para exportarse a otras refinerías. Entonces, aparte, el buen crudo que tenemos, que deberíamos estar metiendo a otras refinerías, lo exportamos. Entonces, esta refinería, o sea, no publica Pemex los datos de resultados refinería por refinería, pero sí podemos ver cuánto produce cada una de ellas. Entonces, en el caso de Madero es, y hay estudios de Pemex, se ha estudiado durante mucho tiempo y este gobierno lo sabe. Esa ya no tiene arreglo. O sea, tendríamos que... Si quisiéramos una refinería en Madero, habría que cerrar esa y hacer una nueva. Oye, yo fui a Madero, a Tampico hace poco. Tampico y Madero es lo mismo. Sí. Están ahí pegados. Y qué bien se come, ¿eh? Delicioso, no inventes, ¿no? Delicioso. Y bueno, tuve la oportunidad de estar por allá. Y me llamó la atención
que sí en la noche, bueno, todo el día se ve que está quemando la refinería. Y me decían justamente eso, que no quema realmente para producir gasolina, sino el asunto del combustóleo. O sea, porque sí es una contaminación cañona. Tú estás en la zona metropolitana, saludos amigos en Tampico, que nos están viendo, escuchando, que nos siguen. De verdad es un gran lugar, se la pasa uno muy bien, independientemente del estigma de Tamaulipas. Y dicen que sí se siente a veces el tema de la contaminación, que les ayuda que es mar. Sí. Y que pues eso. Y hay muchísima actividad industrial ahí, etcétera. Pero bueno. El caso es que esa refinería sí ya se han hecho estudios, o sea, esa no es reconfigurable. Ya es demasiado vieja, los equipos están. Por eso. Si cierras esa refinería, ¿no se friega toda la zona industrial de ahí? Habría que hacer un análisis más detallado. Pero no, hay una zona industrial muy importante, está cerca del puerto, o sea. Porque muchos trabajan para esa refinería, ¿no? Sin duda, pero. O sea, paguémosles sin la refinería si queremos hacer eso. Perderíamos menos dinero. ¿Neta? Pagando los salarios de esa gente. Porque cada barril de petróleo que entra ahí vale menos cuando sale que cuando entra. O sea, si tiras el dinero, les pagas sin trabajar, pierdes menos dinero. Yo digo que perderíamos menos dinero. Digo, esos datos solo los tiene internamente Pemex. Pero viendo lo que está produciendo esa refinería y lo que se sabe sobre los varios estudios que se han hecho durante décadas sobre esa refinería, esa ya no da. Por eso estuvo cerrada mucho tiempo. Y la volvieron a abrir en este gobierno con esta idea de la soberanía energética. A mí como consumidor de gasolina, no me importa si mi gasolina viene de Texas o viene de Madero. Exactamente. Quiero que contamine lo menos posible donde yo vivo y que no se pierda dinero al comprarla. Y lo que más quiere la gente es que sea barata. Y lo que más gente... o sea, que salga lo más barato posible. Entonces, Madero tiene ese problema. Y luego tenemos el de Cadereyta y Tula, que son diferentes. Son más nuevas, digo. Son de los años 70, pero son más nuevas. Esas sí se pueden arreglar. Esas sí se pueden arreglar, pero sí están las dos muy cerca de las dos principales ciudades de este país. Bueno, algunos dicen que es Monterrey, otros Guadalajara. En el último censo yo vi que era Monterrey, pero bueno, Cadereyta en Monterrey y... Tula aquí en la ciudad, en el Valle de México, ¿no? Que está en Hidalgo. Sí. Ahí el problema no es tanto la refinería, aunque sin duda contamina, sino como también producen más combustóleo porque se les subió la utilización. No sabemos qué hacer con ese combustóleo y tienen plantas termoeléctricas que queman combustóleo para hacer electricidad. Ahí mismo en la refinería. Ahí mismo, en el mismo complejo industrial. Sobre todo eso pasa en Tula. Que es este producto que sale después de la refinación, que es una porquería. Y lo quemas. Y depende, porque no todo el petróleo es igual. Hay petróleo ligero, súper ligero y pesado, ¿no? Ya, para no entrar a temas demasiado... Pero depende de lo que tú le metes a la refinería. Cómo está diseñada la refinería, qué sale. Como no puedes cambiarle el diseño tan fácil y hemos aumentado la cantidad de pesado que le metemos, sale más combustóleo. Digo, de forma muy simplificada. Sí. No, y se contamina. A ver, pero lo que está contaminando Cadereyta y Tula es el combustóleo que está saliendo de ahí, que queman para hacer electricidad. Sobre todo eso pasa en Tula. En Cadereyta se parece lo que pasa, pero también la mezcla de petróleo que le estamos metiendo hace que el proceso sea ineficiente. Y eso contamina más. ¿Esas se podrían reconfigurar? Se podrían, pero cuesta muchísimo dinero. Ahora, a mí me llama la atención Texas, porque Texas tiene un frigo de refinerías, ¿no? Cientos. Y no hay tanta contaminación. O sea, sí contamina, pero no hay tanta contaminación como aquí, ¿o sí? Se han ido modernizando, aunque no se han construido grandes refinerías en Texas tampoco desde los años 70, porque es un mal negocio la refinería. Juegas con márgenes muy chiquitos. A diferencia de la extracción de petróleo, donde los márgenes son gigantescos. Esa parte de Pemex sí sirve, por cierto. Pemex la extracción. Exploración y producción. Cuando juegas a la refinación, tienes que jugar con unos márgenes muy estrechos. Si eres eficiente, ganas algo de lana. Si no eres eficiente, pierdes acarretadas como estamos perdiendo aquí. 800,000 millones de pesos hemos perdido en Pemex Transformación Industrial. Eso no cuenta los subsidios ni nada de eso, porque se van a Hacienda. Es una cantidad de dinero brutal. Pero ¿por qué los tejanos no contaminan tanto? Bueno, y nosotros sí. Se han ido reconfigurando. También tienen refinerías de los 70s. Sí contaminan, pero se han ido modernizando. O sea, se les ha invertido. Y también han cerrado bastantes. O sea, sí se cierran refinerías. Aquí en Azcapotzalco había una refinería. Menos de 5 kilómetros de donde estamos tú y yo. En donde hoy está el Parque Bicentenario. Está bastante más bonito que la refinería que teníamos ahí. Ahora, Xóchitl quiere cerrarlas.
Yo cerraría Madero. Sí, Madero sí se puede. No se puede de un día a otro. Ajá. Hay que ver qué se hace, hay que tener programas para la gente que trabaja ahí, hay que asegurar el insumo, pero pues bueno, está relativamente cerca de Texas, ahí puedes traer un barco todos los... O sea, y Cadereyta, porque Cadereyta también ahí luego salieron, el mismo alcalde, No, que es pues sí. panista, dijo, no inventes, ¿cómo que la vas a cerrar? Yo la voy a defender. O sea, el alcalde panista se fue hasta contra Sí. Xóchitl y dijo, esta refinería es que me va a primordial salir para los regios. lo neoliberal, pero ni modo. Tú eres un neoliberal, Jorge, ya te En conocemos. Texas, si tú ves cuánta gente trabaja en una refinería, es bastante poca. Digamos, para el tamaño de inversión. Ajá. Si tú comparas las plantillas con las refinerías en México, Ujú. son gigantescas. Ujú. Entonces, tenemos que encontrar una salida para que no dejemos a esta gente en la calle, obviamente. Hay mucho conocimiento, hay técnicos muy capacitados, pero no podemos seguir quemando dinero, porque eso es lo que estamos haciendo, sobre todo en Madero. Carretadas de Sí. lanas. Imagínese usted, ¿cuánto dinero dijiste? 860 millones de pesos desde 2019 a 2023. 860 mil millones de pesos. No me Las lo pérdidas imagino. operativas de Pemex Transformación Industrial. ¿Qué te gusta? ¿Un par de trailers de repletos de billetes de 500 pesos? Todos los días. Todos los días así, ¡paz! Quemándose. Eso es lo que estamos haciendo en este momento porque no genera nada. No Destruye genera valor. gasolina, no genera energía. Bueno, energía sí, pero súper ultra sucia, que tampoco cara. ayuda para nada. Y cara, por el tema del combustible. Ok. Entonces, sí tenemos que, o sea, a mí me parece que es de festejar que se ponga ese tema sobre la mesa, porque Pemex ya es un problema financiero para el Estado de México en sí mismo, y es un problema para el gobierno, y es un problema para la economía en general. Ya. Nos seguimos haciendo guajes, nos va a terminar costando. Hay temas financieros sobre la deuda, etcétera, pero la principal razón es operativa y que se pierde en Pemex Transformación Industrial muchísimo dinero. No hay que cerrar todas las refinerías, por supuesto que no. Ya con la cantidad de dinero que le aventamos a Dos Bocas, ojalá un día quede. Y eso permita por lo menos cerrar Madero. Y O sea, la de Dos Bocas podría ser la refinería que tuviéramos en lugar de la de Madero, Cadereyta y pues, Tula. no da para las tres. O sea, es del mismo tamaño más o menos que de Tula o de Ok. Cadereyta. Pero ver cómo optimizar la utilización de estas, qué petróleo se les mete, para que sean mucho más eficientes y utilicen como fueron diseñadas. Porque hoy le estamos metiendo crudo muy pesado. Ahora, vamos a seguir necesitando refinerías de aquí a un buen tiempo todavía, ¿no? ¿En eso tiene razón el presidente o no? Pues, O sea, la transición energética sí se está dando, pero no es para el consumo de mañana. gasolina no va a bajar, eso lo necesitamos. Varias décadas, Varias entiendo. décadas. Pero mira, regresa. ¿Qué hizo muy bien este gobierno? Ajá. Terminó de comprar Deer Park. No compró Deer Park. La primera mitad de Deer Park la compró Carlos Salinas. Ujú. Y este gobierno compró la Sí, otra mitad. Eso salió bastante buen negocio. Y hay muchas refinerías. Si queremos ser dueños de refinerías, porque es un negocio al que nos queremos dedicar, yo diría que no es el mejor negocio, pero bueno, sale. Hay refinerías que puedes comprar en Texas de todas, y en Mississippi y Alabama, etcétera. Que te va a salir más barato. Te va a salir más barato. A mí no me interesa que la refinería esté en territorio nacional. Ujú. No, pues, bueno, pero Maciosare, Jorge. Bueno, pues el Maciosare. pues, El tanto Maciosare. El Maciosare nos ha costado ¿Por qué no va a muchísimo. estar en el territorio? ¿Qué tal que llega el extraño enemigo y nos la quiere quitar, no? Que no respeta nuestros acuerdos, en fin. Y te digo, la parte cadereyta no es el azufre lo que se están viendo en las nubes, Ya. amarillas, esas espantosas, y es mucho la mezcla de petróleo que le estamos metiendo, que Ya. que es un resultado del combustóleo, digamos, 5571-1313-37, nomás hablan porque tienen boca a dar una flojera espantosa y dicen puras mentiras. Hola Luis, este cuate no sé qué es lo que dice, que se fueron las ganancias de tantos años que se perdió con los dirigentes de Pemex, ¿por qué no dicen eso? Ahí se fue la ganancia con los sindicatos. Y el diésel, ¿no se supone que se hace en Madero con tecnología coreana? también hace un poco de diésel, pero lo que más hace es combustóleo. Maciosare mis... Se puso muy violento esta persona. Mira, Madero produjo Ajá. ahorita en enero 113,000 barriles diarios. Ujú. De esos, diésel 30, combustóleo 44 y gasolinas 30. ¿30 qué? 30,000 barriles diarios. 30,000 barriles diarios. O sea, que es salieron 113,000 barriles diarios. Pero para darnos como una idea, eso es mucho, poco. Es la más ¿Cómo chica cuánto del necesitas? sistema. Ujú. 30,000 barriles diarios de gasolina. Y solo salieron 30,000 de gasolina.
Y de refinar otra cosa no hacemos aquí en México, ¿verdad? O sea, porque el petróleo pues, no te hace gasolina eso nada ya más. Es la parte petroquímica y en eso también es otro nivel. Uh-huh. Bueno. Jorge, te seguimos en tus redes. Ahí estamos en X, Jorge Acast, en El Economista todos los jueves y aquí los martes contigo. Muchísimas gracias. Es Jorge Andrés Castañeda, 5571-131337. En México hay tanta radiación que no nos volvemos Hulk porque no es la radiación correcta. Órale. Bueno, pero también aquí dicen que hables mejor de energía solar. Oye, es buen tema. No, eso tenemos de energía solar, energías limpias. Exacto. En México tenemos el mejor recurso solar y eólico también, prácticamente del mundo. Pero mientras estamos discutiendo qué hacer con una refinería de 1914, Luis. ¡Qué bonito! Gracias, Jorge. Gracias a ti, Luis. Un gusto, como siempre.